El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la medicina. La Organización Mundial de la Salud sugirió que cualquier cifra superior a 15% de cesáreas sería excesivo. Pero, ¿qué pasa en Chile? Un artículo con cifras de 2021 plantea que 12 de las 16 regiones del país superan el 80% de cesáreas en el sistema privado. ¿Es una práctica que se justifica en todos los casos? Conversaremos de este y de otros temas relacionados con el parto con el doctor Sebastián Illanes, ginecobstetra de Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Pascal. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. De hecho, esta es una propuesta que ustedes nos han hecho, conversar de parto y algo que, por supuesto, que es muy importante para todos, hombres y mujeres, ¿no? Que están involucrados con un parto. Partamos, doctor, con estas cifras. Nosotros lo comentábamos fuera del programa también. ¿Es muy excesivo el número de cesáreas que hay en Chile? Sí, absolutamente. Un número como el que tú acabas de mostrar, de un 80%, es absolutamente excesivo bajo cualquier punto de vista. Por lo tanto, no resiste mucho análisis del punto de vista, de ningún punto de vista. Es una cifra excesiva. Basta con decir eso. Claro, porque la OMS recomienda entre un 10 y un 15 y nosotros, bueno, 80% sobre en varias regiones, pero con un estimado de un 59%. Esa es una cifra clásica que se propone, porque efectivamente esa cifra la propuso la Organización Mundial de la Salud, pero una cifra de un 15-20% es una cifra extremadamente baja y muy pocos países logran esa cifra. Las cifras más habituales están entre un 25 y un 35% y uno podría estar bastante satisfecho con un manejo en un hospital o clínica con una cifra que vaya entre esos parámetros. Claro, además, ya más que eso ya llama la atención. Exactamente. Y tú tienes que considerar también que el hecho de tener una cesárea perjudica el próximo parto. Por lo tanto, en una sociedad en donde hemos tenido altas tasas cesáreas durante bastante tiempo, el pretender tener cifras muy bajas de cesárea es absolutamente poco realista. Y por lo tanto, claro, cifras de 25 a 35 podría ser un rango razonable. Como ir de a poco revirtiendo la costumbre o esta práctica. Esta práctica sí es recomendada, pero en ciertos casos. ¿En qué casos, doctor? ¿La cesárea? La cesárea. La cesárea es una indicación cuando el trabajo de parto no se puede... Existen dos situaciones especiales. Una, cuando existe una razón médica para la cesárea, y otra que ha ido apareciendo cada vez más frecuentemente cuando existe un deseo de la madre de tener una cesárea, no habiendo una indicación médica para ella. Okay. Las indicaciones médicas son principalmente de dos tipos. Una, que son las permanentes, que son situaciones en donde sí o sí tiene que haber una cesárea. Por ejemplo, cuando el bebé viene puesto, está atravesado, eso, o cuando la pelvis es demasiado pequeña. Esas son indicaciones, o cuando hay un tumor previo. Esas son las únicas tres indicaciones que siempre se tiene que producir una cesárea. Y además se pueden producir cesárea por otras condiciones clínicas en donde se aconseja la cesárea para evitar alguna complicación, tanto para la madre como el hijo. Por ejemplo, que la bebé venga en podálica. Muchas guías clínicas recomiendan la cesárea. ¿Qué es podálica? ¿Cuando estar atravesado o no? Invertido. Cuando está invertido, cuando el potito lo tiene hacia la pelvis. Perfecto. O cuando, por ejemplo, en un trabajo de parto se produce un sufrimiento fetal agudo. Ahí también se recomienda la cesárea si es que es la forma más expedita de que el bebé nazca. Pero eso ya se decide finalmente en el trabajo de parto. Exactamente. Y la otra condición que también se decide en el trabajo de parto es cuando parten con trabajo de parto las pacientes y dado a la evolución que tiene durante el trabajo de parto, es donde se decide que producto de o que se alarga demasiado o que existen algunas distocias o desviaciones de lo normal, mejor dicho, uno decide una cesárea. Y es ahí, en ese punto, en donde probablemente existe la mano ancha en muchas instituciones de salud para indicar la cesárea, y eso ha hecho que
tengamos cifras tan altas de cesárea. Porque las indicaciones permanentes, o las indicaciones por podálica, o las indicaciones por un sufrimiento fetal agudo, son bastante poco cuestionables. Pero la evolución del trabajo parto es una cosa que acepta demasiadas interpretaciones y puede ser y es una de las causas por las cuales muchas veces tenemos más tasa de cesárea de las que debiéramos. ¿Se podría revertir de alguna manera lentamente, usted plantea? Sí. Yo creo que existe la posibilidad de revertir. Para poder revertir las tasas de cesárea necesitamos ciertas condiciones que son indispensables. Una es un equipo médico que esté dispuesto a intentar el parto vaginal como una prioridad, como una primera opción. Dos, una población educada en lo que significa tener un trabajo parto. Tres, un personal de apoyo que también esté orientado a esto. Por ejemplo, la clínica de la Universidad de los Andes, que nosotros somos una clínica privada que nos fundamos hace 9 años, 8 años, en el 2014 empezamos, siempre hemos tenido cifras de parto vaginal muy altas, claro. 70, 75%, va variando año a año, lo que es muy bueno y por lo tanto demuestra que si se dan ciertas condiciones, como te decía, que existe un personal de apoyo. Cuando hablo de personal de apoyo... Ustedes son la excepción, de alguna manera, junto a otras instituciones. Pero cuando tú tienes que... Eso demuestra que se puede lograr y uno podría ir a ver cuáles son las características que tiene la clínica que permiten que esto se logre. ¿Existen esas características en otros lados? Por supuesto que existen y por lo tanto es una cifra, respondiendo a tu pregunta, es una cifra que es lograble. Y es que existe un equipo que esté interesado, por lo tanto un equipo que esté afiatado en busca de esto, que exista una relación de matrona paciente con un ratio 1:1, 1:2, que sea un ratio pequeño, no que una matrona esté atendiendo mucho parto, la presencia de un anestesista que esté siempre presente si es que es necesario utilizarlo y pacientes educadas en la posibilidad de tener un parto vaginal. Eso que plantea, doctor, creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo se han ido educando o cómo lograr una mejor educación en parto, finalmente? Que obviamente que sobre todo las madres primerizas no tienen ninguna experiencia en ello, más lo que escuchan que siempre yo creo que hay dos cosas que yo creo que es súper importante en la pregunta que tú haces. Tenemos que entender que a pesar de que el embarazo y el parto y el posparto es un evento fisiológico dentro de la vida de la mujer, nunca podemos olvidar que el embarazo, en su gran mayoría, son absolutamente normales, sin patología asociada. Y por lo tanto... Es un proceso natural de la vida. Es un proceso natural. Y que el rol del médico o del equipo de salud, cuando no es un médico el que controla el embarazo, es evaluar para que no se desvíe de este proceso natural y tratar de hacer la menor intervención posible. Ese es el primer concepto. Y ahí hay un concepto que me interesa recalcar, que nosotros estamos para vigilar que el proceso no se desvíe de lo normal. Perfecto. No estamos para intervenir per se. Ese es un primer punto. El segundo punto, que creo que es muy relevante, es que el protagonista del embarazo, del parto y del puerperio es la paciente, su hijo y su pareja, su marido, el papá del bebé. Ellos son los protagonistas. Y cuando tú tienes un protagonista, tú le tienes que dar toda la atención. Por lo tanto, la atención del médico y del equipo de salud está centrado en que ellos logren lo que ellos desean con respecto a su embarazo. Y eso implica también una relación médico-paciente o equipo salud-paciente, en donde la paciente tenga la libertad de expresar lo que ella quiere con respecto a su parto. Y ahí nos encontramos con todas las posibilidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque pacientes que, como te dije en un primer momento, quieren una cesárea y no quieren un parto vaginal y hay que entender que debe haber algo atrás. Exactamente. También. Entonces ahí tenemos que buscar y tratar de ayudarla, por eso. A guiarla, digamos, a ponerle las cartas sobre la mesa. Que quiere un parto sin intervención médica absoluta, sin anestesia, sin nada. Y hay un parto. Entonces, la experiencia que tenemos nosotros en la clínica es que hemos instalado este concepto del parto humanizado o parto personalizado, en donde tratamos de que la paciente, cada una, sienta que esto es un proceso, no una cadena de producción de guagua, sino que sea un evento para ella y que poderle darle todas las condiciones necesarias para que ella pueda vivir este evento con la relevancia y la importancia vital que este evento tiene en la vida de toda mujer y de todo matrimonio, de toda pareja. Doctor, y usted plantea como concepto este parto humanizado o parto personalizado, también está el parto respetado, ¿no? Sí. Que hablan en Chile, está muy relacionado. Está muy relacionado. El respeto es poner
el acento donde corresponde ponerlo. ¿Y dónde corresponde ponerlo? En la paciente. La paciente es el objetivo de nuestro cuidado, es el objetivo primordial del cuidado del equipo de salud, tanto el médico como la matrona, como el anestesista, como las TENS que están rodeándola. El objetivo debe ser la paciente, centralizarnos en la paciente. Y eso significa o humanizado, o respetado, o personalizado, como tú lo quieras llamar. Nosotros lo hemos llamado humanizado porque nos parece que es volver a desmedicalizar el parto. Dejar de que esto sea un evento médico. Hay que entender por qué fue medicalizado el parto. Acordar que la medicalización del parto es algo que viene ocurriendo hace años, de tal manera a disminuir las tasas de complicaciones maternas y las tasas de complicaciones perinatales. Pero el péndulo, como todo en la medicina, se fue a una hipermedicalización en donde la paciente dejó de ser lo central y lo que era el objetivo, tener un bebé y una mamá sana. En la personalización o en la humanización del parto queremos seguir teniendo una mamá sin complicaciones y un bebé sin complicaciones, pero que ellos, dentro de unos límites razonables, puedan tener todas las personalización y humanización que ellos quieran de este proceso maravilloso que es el parto y el embarazo también. Ya que lo menciona, doctora, y justo me afirmo del concepto, el embarazo, para preparar el parto, finalmente todo esto es un proceso que nos lleva a este camino, a este momento tan importante como es el parto en sí. ¿Algunas recomendaciones, algo que tomar en cuenta durante el embarazo que podríamos señalar como más relevantes, como los ejes para preparar un buen parto? Es una muy, muy buena pregunta. A ver, esto te lo voy a graficar de la siguiente manera. Hoy en día, el 60% de las pacientes no planifica su embarazo. O sea, se embaraza por algunas circunstancias, 50, 60%. Pero el embarazo es un evento vital que tiene una serie de consecuencias para la mujer, para el matrimonio o la vida de pareja y por lo tanto, no sé si tú corres o algo, pero te lo voy a hacer con este ejemplo. Nado. Nado, excelente, perfecto. Si tú te preparas para nadar 3.000 metros, una competencia de 3.000 metros, a ti no se te ocurriría ir a... De un momento a otro, exactamente. No. Tú te entrenás y vas todos los días y haces un entrenamiento para poder cumplir con esa meta. Bueno, lo mismo el embarazo. O si no, probablemente llegaría último. Exactamente. Yo creo, o si es que llegas. Si llego. Exactamente. Entonces, la idea que tiene la conceptualización que hay que hacer hoy día es que el embarazo existe, hay que necesario planificarlo, porque esto es lo mismo que correr una maratón. Y al correr una maratón tiene que estar entrenada para esa maratón. Y por lo tanto, el control prenatal, el control durante el embarazo, tiene ese objetivo. Y lo que hacemos es... O sea, una vez que ya nosotros sabemos que está embarazada... Hay 3 objetivos. Uno es evaluar los antecedentes de la madre. ¿Qué antecedentes trae la madre que van a influir en el embarazo? Ese es el primero. Perfecto. Segundo, ¿cómo está el bebé? Porque tenemos 2 pacientes. Como estaba mostrando la pantalla, la mamá y el bebé. Tenemos que saber cómo está el bebé. Y para eso tenemos herramientas hoy en día en el siglo XXI que son muy buenas. Está la ecografía, el Doppler, la ecografía 3D, etc. Y además tenemos que ir viendo cómo va evolucionando la madre, cómo van apareciendo síntomas en el embarazo. Y eso es lo que nosotros como equipo salud que tenemos que evaluar. Ver los antecedentes, cómo van a influir en la mamá, ver cómo está la evolución del niño y ver cómo está respondiendo la madre a los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo. Claro, uno, el otro protagonista y la interacción entre ambos. Exactamente. Doctor, también es necesario saber el recinto que me va a acoger y hay algunas recomendaciones que usted ya esbozó, pero me gustaría que profundizara eso, pero antes... Vamos a hacer una breve pausa y los invitamos también a utilizar el hashtag El Especialista Responde para hacer comentarios y preguntas sobre este importante tema que es el parto. Pero antes de irnos a pausa, les quiero decir que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, y
y seguimos conversando sobre un tema tan importante como el parto junto al doctor Sebastián Illanes, ginecobstetra de Clínica Universidad de los Andes. Doctor, le dejé planteada una pregunta, pero mientras la reformulamos, le quiero contar a usted y a todos quienes están en sus casas que si son pacientes crónicos, Cruz Verde te acompaña en tu tratamiento. Atentos, socios del club. Inscríbete en el programa Paciente Crónico y obtén un 35% de descuento en la primera unidad. Y si ya eres parte del programa, lleva una tercera unidad sin costo, posterior a la primera compra. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Doctor, le había consultado sobre el recinto. Usted ya había planteado algunas recomendaciones o algunos pilares fundamentales en que de alguna manera nos cuenta para generar este momento del parto, un momento grato, un momento que realmente responda a lo que uno quiere de ese momento. ¿En qué se tiene que fijar uno en torno a la elección del recinto en donde voy a tener a mi hijo? Yo creo que el desafío que tenemos como proveedores de salud es, dando las mismas garantías de seguridad para la madre y el hijo sobre este evento del parto, tenemos que tratar de disimular que esto no parezca un hospital. Entonces, hoy en día, la tendencia, no solamente aquí en Chile, sino a nivel mundial, y aquí en Chile hemos estado respondiendo, y algo que nos preocupa en la Clínica Universidad de los Andes, es tener lugares donde las pacientes atienden que tengan lo más acogible al paciente, que la paciente se sienta, porque pasa muchas horas en ese... Entonces, mientras menos traumático sea el punto de vista de que haya muchas máquinas, mucha cosa tipo hospital, que sea lo más acogedor posible, de tal manera que la paciente se sienta lo más acogida posible en un evento y en una situación como el parto. Y por lo tanto, la tendencia que uno ve, a mí me toca viajar mucho en muchos lugares, es que cada vez los prepartos, que es el lugar donde la paciente está durante el trabajo de parto, y la sala de parto están incorporadas en una sola, existe mobiliario que trata de ocultar y hacer más acogedor todo el equipamiento médico que se necesita para darle seguridad para la paciente. Entonces el desafío que tenemos como equipo de salud es que se pueda personalizar el parto sin bajar un ápice la seguridad de la madre y del hijo. Ese es el desafío que tenemos. Y eso también implica los lugares en donde atendemos a nuestros pacientes. Perfecto. Doctor, ¿y usted recomendaría, porque ahora se ha puesto también de moda, ya que estamos hablando de tendencias también en la materia, se ha puesto de moda una serie de ejercicios o disciplinas relacionadas con el parto, el yoga prenatal, el pilates prenatal o ejercicios prenatales? ¿Recomendaría ese tipo o depende de los pacientes? Lo que yo diría es que en esta humanización y personalización del parto, si hay algo que a la paciente le sienta cómodo y crea que eso la va a favorecer en la vivencia de su embarazo y en la vivencia del parto, fantástico. Pero no lo pondría como algo que... Tiene que hacer. Sí, porque si no se genera una cosa que... Una presión también, porque debe incluir muchas cosas. Pascal, tú has dado en el clavo. Estamos viendo hoy en día, con todo esto de las redes sociales, en donde aparece mucha mujer hablando maravillas de lo que es el embarazo, de la maravilla de su parto, de que si no haces esto no va a... que se está generando una presión que ya es importante solamente por el embarazo para obtener estos resultados en el embarazo. Y no siempre se dan. Claro. Y son todos los embarazos como las personas, somos todos distintos, exactamente. ¿No? Por lo tanto, yo diría que todo esto del yoga, el ejercicio prenatal, el ejercicio perineal, que la silla de la guagua, que el montaguagua, que esto, que buscar esa perfección. Esa perfección no. Lo que te es cómodo, lo que a ti te es relevante, lo que para ti tiene importancia. Y en eso es muy importante, vuelvo, la educación que se produce durante el embarazo. Y la preparación del embarazo, más que hacer cosas. Porque es una paciente que tiene un embarazo normal, fisiológico, sin problema. La gran mayoría del tiempo que gastamos con las pacientes, que no es gastar, sino que estar con ella, es educación. Es decirle, tranquila, esto sí, esto no, esto te acomoda, esto no te acomoda, ve esta otra vez, mira con esta perspectiva, míralo con nuestro. Ese es el rol del equipo médico en la gran mayoría de los pacientes. Obviamente, cuando algo se desvía de lo normal, que lo dijimos al principio, tenemos que actuar y eso es importante, por eso es que tiene que haber un equipo de salud atendiendo el embarazo. Claro.
Doctor, lo invito a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Veamos con qué nos sorprende nuestro público, a ver si estaban al tanto del tema. Peque Full Colors nos pregunta, ¿puedo pedir en un hospital público que se respete la opción en la que quiero parir? Absolutamente. Tú lo dijiste, el parto respetado es un concepto en Chile. Exacto, es un concepto no traído desde Finlandia, es un concepto que se ha acuñado en Chile y eso está dado en los hospitales públicos. Por lo tanto, de buena manera. Público de salud. Y hoy en día las maternidades están tratando de hacerse cargo de este parto respetado y por lo tanto la pregunta de Peque Full Colors. Peque Full Colors es que sí, se debiera poder. Claro, o sea, hay también una conciencia, ¿no? Del tema de la violencia obstétrica también, que son ciertas prácticas que se ha ido informando a la gente también. Yo creo que la violencia obstétrica es un término que es complejo, porque ninguno de equipo de salud, ni las matronas, ni los médicos, está por la violencia obstétrica. Lo que hace es que la paciente se puede sentir violentada. Claro. Y por lo tanto ahí hay un rol del equipo de salud de tratar de entender por qué se siente violentada y al entender por qué se siente, comunicar mejor. Los médicos y el equipo de salud en general tenemos un deber de comunicar adecuadamente. Claro. Lo ponía sobre la mesa, eso sí, claro, para que no se confunda ni se relaciona con no respetar una forma de parto, porque también el boca a boca, ¿no? Sí, absolutamente. Que se esté conversando más del tema también hace tener más conciencia en muchos aspectos. Y por eso también es importante hablar con el especialista que a uno lo trata sobre esos temas. Estamos en la misma línea. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Recuerde, siempre con el hashtag El Especialista Responde. Carola Vergara. ¿Hay alguna actividad que pueda hacer para que el bebé se voltee en el vientre y así tener un parto normal? Ya, me imagino que la pregunta va porque tiene su bobita en podálica, ¿no es cierto? Y eso, perdón, doctor, sí. yo le advertí en un inicio que yo no he vivido la experiencia del embarazo, así que puedo ser más ignorante aún. Doctor, ¿y esto cuándo se sabe ya que está ese es un buen esa punto. posición? Hay que ver el tiempo de embarazo, porque es mucho más frecuente que las bobitas estén o el bebé esté en podálica más antes de las 32 semanas que después de las 32 semanas. Si después de las 32 semanas y sobre todo después de las 36 semanas el bebé está en podálica, probablemente se mantenga en podálica. Existen varias razones para que el bebé esté en podálica y por lo tanto hay que tener claro que existen razones, por ejemplo, un cordón corto, la ubicación de la placenta y unas malformaciones uterinas que explican por qué el bebé está en podálica. No tiene necesariamente que ver con algo que habrá hecho la mamá ni con algún concepto de esa... Y eso es importante sacarse de la cabeza, que la paciente no se autopresiona, por supuesto que no tiene nada que ver. Responsable de la posición. Ahora, ¿existe alguna? Está escrito caminar en 4 patas, hacer la vela, que mejoraría la posibilidad de que se dé vuelta. Nada demostrado científicamente. Pero uno les dice a la paciente, mira, si quieres hacerlo, pero enciérrate en la pieza. Para que no te... hacer la vela embarazada. Enciérrate en la pieza para que nadie te esté sacando fotos de esta posición. Pero eso no está comprobado que ayude tampoco. No está comprobado. ¿Qué recomendaría usted realmente, doctor? A ver, si la paciente quisiera realmente hacer algo, existe lo que se llama una práctica obstétrica antigua que se llama la versión externa, que es tomar el bebé y tratar de darlo vuelta, pero es una práctica que hacen muy pocos médicos, que tiene sus inconvenientes y hay que estar muy convencido con el equipo de salud para tomar ese riesgo y habitualmente... Y que haya un especialista con experiencia. Exactamente, un especialista con experiencia. Entonces, puede hablarlo con el médico tratante. Con el médico tratante y ver los pros y los contras. Hay pros y contras, ¿ya? Para hacer esto. Depende de la ubicación de la placenta, depende si el bebé tiene el cordón enrollado en el cuello, no lo tiene. Entonces, con la existencia de internet y de las preguntas y todo eso, es importante saber que en este tipo de casos, respuestas así concretas y hay que hacer estos ejercicios, no existen. Exactamente. Perfecto. Veamos si aparece otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes. M. Farías, ¿son seguros los partos en agua? En principio sí, dado que el ambiente intrauterino, el bebé pasa de un ambiente acuoso a otro ambiente acuoso, ¿ya? El problema que tienen los partos en agua es toda la infraestructura que necesitan para el parto, la piscina, cómo se limpia la piscina, una serie de elementos pero son seguros si es que existe un equipo médico, un equipo de salud afiatado
en atender, porque tiene ciertas particularidades que es necesario tomar en cuenta para darle, volviendo al tema que conversamos, la seguridad a ella y al bebé de que todo va a salir bien. ¿Ya ha visto este tipo de tendencias, doctor, en un aumento, como tratar de Sí. hacer partos en el agua, Sí. partos en cuclillas? En esta personalización, esta humanización del parto, uno ve que pacientes empiezan a tener preferencias por distintas cosas y va a depender del diálogo y la confianza con el equipo de salud para ver qué le puede ofrecer el equipo de salud que la está atendiendo y también la institución que está albergando ese parto. No todas las instituciones tienen piscinas para poder atender el parto en el agua o los equipamientos para poder atender un parto en cuclilla o que la paciente quiere un parto en cuclilla, pero ya se coloca anestesia y si se coloca anestesia tiene bloqueo motor y no puede estar en una posición. Por lo tanto, esto es evolutivo y esa es la gracia de este parto humanizado, parto personalizado o parto respetado, en que en el fondo, teniendo claros los deseos de la paciente, el equipo médico trata de adaptar las circunstancias para que ella tenga una experiencia lo más vital y lo más plena posible. Pero entendiendo que pueden ir pasando cosas en el transcurso del trabajo de parto que hagan necesario modificarlos para darle mayor seguridad a ella y al bebé. Perfecto. Doctor, nos queda un minuto. ¿Algún mensaje que se haya quedado en el tintero que le gustaría transmitir a madres y padres? Madre y padres, creo que o quienes no lo son aún. Creo que el mensaje central es que esto es una experiencia en donde el protagonista es la madre, su bebé y el padre. Que todos los esfuerzos del equipo de salud tienen que estar orientados a ayudarlos a ellos a vivir esta experiencia de la mejor manera posible, siempre y cuando, y siempre teniendo como telón de fondo, la seguridad de la madre y del hijo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por tratar este importante tema que también pusimos sobre la mesa, el tema de las cesáreas, ¿no? Ojalá que, digamos, como sistema completo de salud haya una tendencia a revertir esto y quizás ir acercándose lentamente a menos cesáreas. Los invitamos también a buscar más información sobre parto y posparto en nuestro portal 24horas.cl, que preparó ahí un artículo. Gracias por su sintonía. Le agradezco de nuevo, doctor, por su presencia acá. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Y los invitamos a seguir informándose a través de Canal 24 Horas. Chao. El especialista responde.